¿Alguna vez han sentido que avanzamos, pero al mismo tiempo todo sigue igual en cuanto a los derechos de las mujeres? Porque sí, México tiene su primera presidenta y logramos paridad en el Congreso, pero ¿por qué en 2024 asesinaron a más de 3.400 mujeres? ¿Por qué la desigualdad salarial sigue siendo el talón de Aquiles de sus derechos? Rumbo al 8M, la situación de los derechos de las mujeres en México presentan un panorama de contrastes. Se han logrado avances históricos en la representación política y en el marco legal, pero persisten deudas graves en seguridad, justicia y desigualdad económica. En este episodio tengo dos invitadas que en distintos momentos han visibilizado ese estado patriarcal que hace a las mujeres a un lado y por desgracia a veces las desaparece. Irmgard Emelhais y Kimberly Armengol. Ellas van a hablar de lo que realmente está pasando, de la alerta de género que quieren quitar en San Luis Potosí, del aborto legal y de cómo pasar de los logros a la justicia real, de la calle, de las cosas necesarias, de los temas urgentes. Esto es el pulso de la jornada y recuerde que puede seguirnos en todas las redes sociales como @lajornadaonline y en Instagram y TikTok como @lajornadapodcast. Irmgard, Kimberly, ¿Cómo gracias por estás? estar aquí. Gracias, un gusto. Igual un gusto, No nos había tocado. ya sé. Son muchos los temas. ¿Por dónde podemos empezar, Kimberly? ¿Por dónde podemos empezar? Como bien dices, son muchos los temas, una cantidad de pendientes estructurales que hay en el país y a nivel mundial, pero también, y lo comentabas muy bien en la introducción, también hay avances, porque si vemos ciertos países que se han vuelto regresivos como Estados Unidos, no te vayas más lejos, Estados Unidos con el tema Del del aborto. acceso al aborto, Claro. es escandaloso lo que está pasando a nivel mundial. Aquí se ha mantenido la apertura a los derechos que se han conseguido en los últimos años. Ujú. Hubo una baja en 2025 en el tema de feminicidio, un 16%, aunque está toda esta polémica de que se están tipificando o que se está mandando a homicidio doloso. Habrá que tener una estructura muy clara de los datos, una metodología, porque esos ¿No está son claro eso? no está claro y no le queda clara a la población, y la población siente entonces que se le está engañando, ¿no? Que no hay un avance y que simplemente hay un disfraz en los datos. Eso es bien importante, aclarar las metodologías, que sea transparente el tema de impartición de justicia con visión de género, lo que no está pasando. Si tú vuelves a pararte en cualquier ministerio público del país, el estado que quieras, incluido la Ciudad de México, que puede ser de lo más progresista, les falta, pero 100 años luz para poder tener esta cuestión de impartición de justicia con visión de género, dejar de revictimizar, dejar de culpar a la mujer, dejar de minimizar y empezar a llamar las cosas por su nombre. Eso nos falta en este país. ¿Tú qué es lo que estás viendo, Irmgard? Que tienes una visión siempre muy, muy amplia y a veces muy precisa también al mismo tiempo. Yo creo que, como bien dices, sí hay avances, pero como dice Kimberly, nos quedamos cortos, muy cortos a nivel estructural. Y yo creo que sí es importante tener una mujer presidenta Pero y no si llegaron es, todas, no fíjate. llegamos todas y la manosearon además en el espacio público el año pasado, lo cual es espantoso. Que habla de algo sistémico, como dices Kimberly, pero también es fabuloso tener legislación progresista, como dices, a favor de las mujeres. No es lo mismo divorciarse con perspectiva de género que sin. Claro. Y tenemos una gobernadora que le dio al Estado la tarea de hacerse cargo o ayudar a hacerse cargo del trabajo reproductivo que históricamente se achaca a las mujeres. Pero no debemos de olvidar que en nuestra coyuntura acaban de salir los archivos de Epstein, lo cual revela como un entramado de relaciones de poder globales en la que los ricos, la oligarquía, el 1%, los señores que están en el poder, eh, abusan sexualmente de las menores por diversión y como una forma de generar coherencia, tribalismo, y que además parte de esta broligarquía que le podemos llamar son los señores de Silicon Valley que tienen una visión que quieren imponer del mundo
pues machista, heteropatriarcal y que está acabando con los recursos del planeta, ¿no? Entonces, yo me considero ecofeminista, es decir, considerar la defensa del territorio en conjunto con la defensa de las cuerpos de las mujeres. Entonces, frente a Epstein, frente a Trump, que llegó a su segundo mandato diciendo solo hay dos sexos y nos regresó esta visión retrógrada del género en el que está ciertos roles sociales pegado a lo biológico, pues nos estamos yendo para atrás, ¿no? Totalmente. Es como muy grave y que además siento que Trump es la materialización de un fenómeno que surgió en paralelo a los feminismos de este tsunami, ¿no? De 2016, que viene con acusar a Weinstein, las cancelaciones, el Me Too, que es la creación de la manosfera y del surgimiento de estas nuevas masculinidades y de la puesta en crisis de las masculinidades. Entonces, encaramos las feministas este 8 de marzo de 2026 como este sistema de problemas entrelazados que tienen que ver con la expansión de la misoginia en redes sociales que se materializan en Trump y en esta política imperialista, pero que van de la mano con una élite global que depreda y abusa por diversión, ¿no? Que normaliza la violación. Y pues si quieren, más adelante hablamos de Giselle Pelicot, que también es indispensable para Brutal. pensar al feminismo hoy, ¿no? Pero ¿qué hacer? O sea, ¿cómo? O sea, lo que nos estás planteando es que tenemos muchos problemas de manera local, digamos, en el país, que debemos resolver. Seguramente ustedes van a proponer algunas cosas, pero ¿qué haces frente a ese otro contexto internacional en donde transitan de cualquier país y de lugares como Estados Unidos a cualquier parte del mundo gracias a las redes sociales y construyen narrativas y discursos que normalizan precisamente que las cosas son como son? ¿Qué Eso se puede es hacer? sumamente grave y no solo afecta a las mujeres, no solo es un tema del feminismo, es un tema de la información, es un tema de la narrativa occidental. Lo podemos ver en el caso de Irán con Estados Unidos. Hay una campaña en la que se le ha metido millones y millones de dólares para promover el cambio de gobierno, para demostrar otra vez el tema de las mujeres, toda esta vendimia que hacen con relación a derechos humanos cuando sabemos que lo que está detrás de la situación es la situación del combustible, la situación geopolítica, geoestratégica que representa Irán. Eso es brutal porque lo que estamos viendo hoy en el mundo digital, aparte de la violencia que comentabas, esta utilización de la inteligencia artificial para hacer lo que quieras, Ujú. ¿no? Antes era esta violencia de compartir fotos de niñas desnudas, fotos de grabaciones de relaciones sexuales. Hoy es toda clase de vejación real y creada por inteligencia artificial. De verdad estamos ante una montaña de problemas, digamos, en ese ámbito. Ya teníamos suficientes con lo que mencionabas, la desigualdad salarial, la violencia, la carga de, el sistema de carga, ¿no? Para las mujeres que siempre es mucho más grande en un 90% que para los hombres, ¿no? El Toda cuidado, la que la doble, tiene hijos, triple y claro. cuádruple jornada para todas las mujeres que tienen hijos, lo saben, porque no solo son hijos, es el marido, hijos, el familiar enfermo, las madres, es sumamente complicado y le agregamos este factor de lo digital, estamos en épocas muy complicadas. ¿Qué se puede hacer, Irmgard? Yo lo veo realmente muy complejo, todo el panorama, pero supongo también que si algo se enredó, algo podemos empezar a desenredar. Pues en cuanto a lo que menciona Kimberly del acoso y de la violencia facilitada o que se lleva a través de las redes, que hay, por ejemplo, casos de niñas que las ponen sus caritas en videos de pornografía y los compañeros se las comparten. Ya hay como juicios, demandas en España, ¿no? En 2 o 3 casos de esto que ha estado ocurriendo, ¿no? ¿En Entonces, México por la ha vía pasado legal, algo así? ¿Se han hecho demandas? que yo sepa, no, o no Pero han sacado las está noticias, pasando. pero es muy posible, ¿no? Pues es lo que están haciendo todos Debería de los suceder. chamacos ociosos. Debería Exacto. suceder que haya Demandas y legislar la batalla en contra de los algoritmos, que ya sabemos que, por ejemplo, en Dinamarca no pueden entrar los menores de 16 años a redes sociales, en España están tratando de ¿Podría pasar una ley por qué? similar. Quizá. Aquí tendríamos que hacerlo, pero también pensar que ya hay demandas en contra de las plataformas que
Zuckerberg tuvo que ir a declarar a un Sí, juzgado porque la semana pasada. ellos tuvieron la culpa, los niños, porque Sí. mintieron por su edad. Pero lo que ya sí está comprobado es que las plataformas conectan, por ejemplo, a niñas con pedófilos, ¿no? Entonces, pues hacer conciencia de eso y seguir peleando por la legislación. Brasil tiene una legislación férrea en contra de las plataformas para ponerles controles y van en ese sentido en la vanguardia y aquí estamos como muy, muy lejos. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, en Brasil? Danos algunos Eh, datos. Están legislando, por ejemplo, el acceso a redes sociales Por edad, ¿no? por edades, también tratando de manejar o contener o limitar los contenidos, la publicidad y pues tener controles sobre los algoritmos también. Y pues lo que pueden hacer, ¿no? Como el contrapeso es dar acceso no a los servidores de las plataformas al país. Entonces, ahí van. Pero sí son los más conscientes y los que más han legislado para proteger a los ciudadanos de las plataformas, ¿no? En Brasil. Fíjate que yo agregaría ahí, es crucial lo que estás diciendo y meterle velocidad a los temas, porque no es posible que hasta que un tema está tan arraigado que todo el mundo ya habla de él, apenas empieza a pensar en legislar de ello. ¿Cómo puede ser Que posible? no legislar ya que pasaron las cosas, ¿no? Cuando están No ocurriendo. puede ser. Digo que ¿Cuántos niños ya fueron afectados? ¿Cuántas mujeres ya fueron afectadas? Esa lentitud es inaceptable en estas épocas y más por cómo están pasando las cosas. Sucedía, por ejemplo, con los falsificadores, ¿no? Cuando tú detectabas ya cómo falsificaban determinado billete, ellos ya iban 10 pasos adelante. Entonces siempre estás atrás, es esta la rueda de la rata, ¿no? Y la estamos haciendo lo mismo en la legislación. Cuando ya es un tema que ya tendría que estar penado, aquí apenas estamos pensando cómo legislar al respecto. Y no solo Discusiones eso. perpetuas. No solo eso, Kimberly, tenemos, por ejemplo, a representantes de las plataformas que van a foros para decirles a las mamás, a foros concebidos para las mamás, para decirles, es seguro que sus hijos accedan a las plataformas, tenemos los controles y claro que no es el caso. Claro que no es el caso. Y las madres que tienen que trabajar no tienen el tiempo de sentarse a ver qué están haciendo los hijos, ¿no? por supuesto, porque ya es un hecho que todos los jóvenes, los adolescentes, tienen un teléfono que les permite ir a donde quieran, francamente. Entonces yo creo que sí es un tema que se podría tratar a partir de otras realidades y de otros problemas. Por ejemplo, Francia ya empezó a ponerles límites al uso de estas plataformas y a decir, la plataforma Zoom no la vamos a utilizar, nosotros vamos a crear nuestra plataforma para que los franceses y quienes quieran puedan acceder para no depender de las plataformas de fuera, precisamente porque ellos construyen los algoritmos según sus intereses. Pero hay una cosa adicional, si cada país, en este caso Francia y parece que Italia también, ellos van a tener sus plataformas, les van a quitar el acceso de toda la data, de toda la información de consumo de los franceses o de los italianos. Y eso sí es un golpe fuerte. Brutal y millonaria. Totalmente. Y así podrían entender. Yo creo que nosotros podríamos hacerlo y no creo que sea tan complicado. O no sé ustedes Y cómo no lo ven. tendría excusa para ser tan lentos, sobre todo. Entonces hace mucha falta educación, concientización, también pensar que en la plataforma los niños tienen de la punta de los dedos literal la pornografía y que eso está sirviendo como forma de educación sexual y el problema es que mucha pornografía objetiviza a la otra, al otro, Claro. ¿no? Y que continúan perpetuando así las violencias, hablando de lo sistémico que hay que arreglar de raíz. Y otra cuestión con las plataformas es que las niñas acaban consumiendo imágenes de feminidad súper exponenciado, que no están a su alcance, y entonces ya tenemos niñas de 9 años obsesionadas con el famoso skincare, ¿no? Muy sexualizadas. O súper sexualizadas, o te digo, conectadas con los pedófilos. Entonces, sí, las plataformas es real, pero también lo que es muy real es la violencia de género que también sigue estando palpable en la sociedad. Y de ahí podemos mencionar a Giselle Pelicot, que es una mujer extraordinaria y muy valiente en todos los sentidos, Tremenda, tremenda. que lo que hizo fue, en 2020 se descubrió que su marido estaba filmando a una señora en las escaleras de un súper y le estaba filmando abajo de la falda. Llega la policía, se meten a su casa, bendito ese policía que tuvo esa visión, ¿no? Y descubren en la computadora de Dominique Pelicot, su esposo, horas de archivo de videos en los que Giselle está sometida químicamente, o sea, inconsciente, y la violaron. Y se calcula que la violaron alrededor de 100 hombres.
para quienes les pareció normal viajar menos de 100 kilómetros para ir a violar a una mujer inconsciente. Entonces, de este juicio salen cosas muy fascinantes, como que los señores creían que por tener el consentimiento del señor Pelicot tenían Dueño acceso de al ese cuerpo de la cuerpo. mujer Claro. En un país supuestamente civilizado. en un país supuestamente civilizado, exacto, Que donde tienen un aparato legal fuerte, ¿eh? Ujú. Y no sirvió para nada. y no sirvió para nada. Y lo que hizo Giselle, que también es Acaba de extraordinario, sacar su libro, ¿no? acaba de publicar su libro. Ella renunció al derecho al anonimato y a tener un juicio cerrado, hizo un juicio a puertas abiertas y retomando un juicio de 1978, también de violación, en el que se hizo famoso un lema, es que la vergüenza cambie de bando, o sea, que el avergonzado sea el violador. Entonces, las mujeres desde 2016 pusimos sobre el debate en la discusión pública cuestiones de abuso, de violación, de incesto, de violencia de género que siguen en nuestra sociedad. Sin embargo, no tenemos un apoyo legal que persiga esto y menos un apoyo educativo que nos ayude a educar los hombres de otra manera, ¿no? Tenemos el caso de Andrés Romer, que está escondido en Israel y que aparte si siguen sus redes sociales, el señor publica sus libros, o sea, está autopublicando, pone lo que quiere, que dices, ¿cómo puede ser? Claro. ¿De qué estamos hablando? Lo normalizas y quieres que se olvide, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es bien grave porque también más al rato tenemos que hablar de la importancia también del mundo digital, porque también ha traído mucho progreso para las mujeres, simplemente en el sentido de la facilidad para denunciar, la capacidad Bueno, de los que lo tendederos puede. ahora son digitales. Es tremendo la viralización de las denuncias de los deudores alimentarios. Todo este tipo de presión pública también ha servido a favor para fortalecer los derechos, pero nos falta muchísimo camino que recorrer y sobre todo regresar al punto de legislar. Legislar que sí, que no, y no solo que está legislado, que en el momento que ya esté legislado se aplique. Porque cuántas veces vemos, ah, sí, tenemos la legislación más robusta del mundo Está Y bien, progre. pero y nada, ¿no? Pero también se habla mucho, y otro campo de batalla del feminismo contemporáneo en México es que no se revictimice a las víctimas de violencia de género, ¿no? Por ciertos a ver, mecanismos. explícanos qué es revictimizar, porque tal vez no entendamos bien. Tiene que ver que cuando una mujer va a hacer una denuncia, los señores delante de quien está dando testimonio o no le creen, o le hacen burla, o le preguntan cómo estabas vestida, o a la hora de hacerla una revisión para sacar como datos forenses de si hubo violación o no, se vuelve a agredir a la persona. Entonces hay como toda una serie de mecanismos basados como tanto en la ignorancia como también por el desprecio cultural al cuerpo de las mujeres, que hace que las mujeres no quieran ir a denunciar, ¿no? O que sea muy violento ir a denunciar. Híjole, que yo voy a dar una opinión ahí que es absolutamente no popular, pero lo tengo que decir. No solo creo que es la educación, creo que hay un tema generacional. Ciertas generaciones de hombres que traen este machismo ya en el ADN, pienso que no tienen remedio. O sea, que por más que los eduques, por más que les enseñes y les digas así, 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 este es el checklist de cómo tienes que tratar a una víctima, no pueden. Porque en el fondo de ellos creen que la mujer tuvo la culpa, que la mujer se lo merece y que el hombre tiene el derecho de hacerlo. ¿Cómo pones a una persona así a impartir justicia? Por más que le des capacitación, ¿cómo lo puedes hacer? No, y dicen, la primera lectura que hacen es violencia doméstica. Ujú. Te lo buscaste, algo pasó. Pero no se van a esa otra zona que es la zona legal para considerar algo que fue un feminicidio, por ejemplo. Por eso la tipificación no se pone de acuerdo. O sea, dicen esto fue o no fue. Yo creo que nos falta entender o asimilar cuáles son los sís y los no para decir este caso corresponde a esta casilla o está en otra parte. Pero también una de las cosas muy importantes a considerar es que la contracara de esa visibilización de las violencias y denuncias es la manosfera, y que no podemos ya pensar al movimiento feminista y a cómo las redes nos han ayudado a que no vuelva a pasar. Hay esta contracara de la manosfera donde se están construyendo estas nuevas masculinidades basadas en esta jerarquía supuesta del género que naturaliza la agresión como lo masculino y el sometimiento como lo femenino, ¿no? Y algo que decía que es aterrador, en uno de los videos cuentan que Pelicot le había escrito en el cuerpo de su mujer, eh,
es una puta sumisa o una puta sometida. Horrible, ¿no? Y que él para someterla la tenía que drogar. Pero la sumisión también como algo de las mujeres, como algo que se naturaliza también, ¿no? Las mujeres son el opuesto del hombre. Y esa sumisión, no nacemos sumisas, sino que nos hacen sumisas. Culturalmente te van construyendo. Y de ahí como el incesto y el abuso, como también otra vez sistémico, como la base de la construcción de nuestra sociedad, que hace que haya los depredadores hasta arriba gobernando y usando el cuerpo de las mujeres a su antojo, y que va perpetuando estas violencias, ¿no? Entonces, al raíz de nuestras sociedades, el incesto y el abuso de las infancias también, que es algo que históricamente prohibieron las comunidades, ¿no? Como pensando en Levi Strauss, la prohibición del incesto, etcétera, como algo que es normal y silenciado en nuestra sociedad. Entonces, empezando por tenemos el enemigo en la casa y cómo vamos a vivir con esos señores, Kimberly, es otro de los retos que tenemos hoy en día las feministas. Como dices, no van a cambiar, ni los vamos a sacar de Sí, ahí. esos no tienen cura. Entonces, ¿cómo vamos a vivir con ellos? Y hay una cita de esta pensadora maravillosa, Marguerite Duras, que dice, para vivir con los señores hay que quererlos mucho. Y otro de los problemas que yo veo de las feministas, que tenemos las feministas, es que no tenemos suficientes aliados como Javier o como Monsiváis o como amigos que me leen, pero la mayoría de mis colegas académicos o intelectuales cuando ven el feminismo o mujer en un texto es como no les toca, no les interesa, no. Entonces no tenemos suficientes aliados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para vivir con esos señores que no van a cambiar? Una, dos, ¿cómo le hacemos para tener más aliados? Bueno, ese es un tema, sí, pero también hay mujeres más jóvenes y hombres más jóvenes que seguramente están leyendo las cosas de manera diferente. Pues son muchos temas y se me hace bastante complicado resolverlos porque hemos asimilado, digamos, por generaciones, que las cosas son como son, que son así. Incluso en términos religiosos se dice que la cabeza del hogar es el hombre Ay, Dios. y la mujer tiene que obedecer lo que dice la cabeza del hogar, ¿no? Porque es la parte inteligente. Y tiene que ver con esa domesticación del otro, que es en este caso la mujer. ¿Cómo desmontar eso? Yo creo que el gran aliado que tienen las mujeres son precisamente las mujeres jóvenes, porque están leyendo las cosas de otra manera y ya no le entran fácilmente a eso. No sé ustedes qué piensan. Hay una parte que también es muy complicada, que las mujeres cuando empezaron a salir a trabajar a los espacios públicos tuvieron que formatearse como hombres y son a lo que yo les llamo las machas en el poder, que siguen ejerciendo contra las mujeres, mujeres ejerciendo violencia contra las mujeres, ¿no? Porque no hay modelos de liderazgo femeninos. Ese es un problema. Otro es que las feministas estamos en eterno desacuerdo y nos matamos entre nosotras, O ¿no? sea, no se terminan de dividir. ¡Qué horror! Nos seguimos dividiendo ¿Y por qué? entre generaciones. ¿Qué debería ser lo esencial que juntara todos los feminismos? La Para- violencia, acabar la violencia. Pero no es algo tan sencillo, ¿no? O sea, no es como una fórmula para hacer un pastel. Ese es el tema. La violencia, pero también la defensa de la tierra. Por eso yo soy muy partidaria del ecofeminismo y repensar al planeta y a las relaciones humanas, pero también cómo nos relacionamos con los otros seres vivos del planeta y con la tierra, ¿no? Como pensando también en los feminismos indígenas. Y, o sea, como para mí el punto de partida esencial es trabajarse a una misma, reconocer los ciclos heredados de violencia que existe en cada una de nuestras cuerpos, trabajarlos, hacer como ejercicios de catarsis y de ahí empezar a sanar los lazos en corto y de ahí de lo micro empezarlo a expandir, ¿no? Se me hace que es complicado. Yo he hablado Es muy complicado, no con me grupos salió. feministas. No, En no, mi no. matrimonio. Hay feministas, por ejemplo, del Estado de México o de Oaxaca, dicen, no, nosotras somos diferentes a las de la Ciudad Sí, de sí, México. que Ellas nada partimos más, las madres. ellas nada más ven por ellas. Dice, cuando hay marchas fuertes, venimos de toda la República a plantarnos aquí. Cuando nosotros queremos hacer algo en nuestras comunidades, nadie. No vienen. Y Es que pusiste el dedo en algo súper importante que es la interseccionalidad y que no todas las experiencias de violencia que vivimos las mujeres son Son- iguales o homogéneas, ¿no? No es mi misma historia de violencia que la de Kimberly o de una mujer que vive en el campo. Entonces, eso siempre se tiene que reconocer y
crear esa solidaridad a distancia y respetando las experiencias Por supuesto. de las demás, ¿no? Ujú. Y cuando está el tema de los usos y costumbres, ¿qué hacen ustedes? ¿O cómo tienen que entrarle? Es un tema fascinante, sumamente complicado, sobre todo en este país, pero creo que siempre el interés primario tiene que ser alejar a las mujeres, a las niñas, a los adolescentes de la violencia. Lo estábamos hablando en el corte. Estos municipios donde es normal que una niña de 10 años tenga un hijo de un señor de 65 y nadie en la localidad considera que es No, un porque acto de además, violencia, creen que es un acto natural. claro, además Eso dio no con puede una suceder. dote o puso algo, ¿no? Eso no puede suceder, Eso pero no son puede ser. muy pocos los que muy pocos en el poder que van a asumir el costo político de decir vamos a acabar con Pero esto. es terrible, si vamos a medir todo políticamente, pues no caminamos, ¿no? Así es. Dejamos que los que quieren o deben impartir la justicia sigan haciendo las cosas como les hacen. Pero ¿no creen que necesitarían, digamos, más capacitación, sobre todo los ministerios públicos, que es como la entrada a todo lo que debería ser el sistema de justicia? Tendrían que ver las cosas de otra manera. Totalmente, Se totalmente. supone que Tendríamos que hay empezar gente, por ahí. pero no pasamos por ahí. No pasamos y hay personas, como ya lo dijimos hace rato, que no van a cambiar. Y tendría que haber más mujeres también en la impartición de justicia, dejar de masculinizarlo, porque es mucho más fácil capacitar a una mujer que ha sido víctima de violencia a un hombre que es un victimario. ¿Cómo vas a proteger a una mujer de la violencia? No tiene sentido. Cierto. Yo lo que propondría es educación con perspectiva de género, kinder, secundaria, primaria, en las universidades, 10 minutos a la mañanera, en la mañanera hablar de perspectiva de género para educar, educar, educar y concientizar, legislar redes sociales, eh, reconocer ese ciclo de violencias que nos constituyen como sujetos modernos en el territorio mexicano hoy en día y tejer lazos de sanación, organizarnos, hacer conciencia también de las machas en el poder, pero también de las mamás que perpetúan las violencias educando machitos, ¿no? Claro. Protegiendo a los hombres de todo y condonándoles las violencias. Mm. Sí, porque es algo cultural, que así son las cosas, se repiten. Es un trabajo personal complicadísimo, porque seguramente te ha tocado a lo largo de tu vida estar en esa situación que dices, oye, esto y esto que viví era violencia y no me daba cuenta que era violencia. ¿Por qué? Porque también lo teníamos normalizado. Eso es el meollo, ¿no? ¿Cómo podemos esperar que otro lo entienda si a veces nosotras mismas no podemos entenderlo? Antes de lo del Me Too, como comentabas hace rato, pues muchísimas decían, pues es que yo estaba acostumbrada, ¿no? A que me acosaran en el trabajo, a que me dijeran esto parecía que eran halagos, que eran piropos, cuando no, eres víctima de una agresión en todo momento. Entonces, identificarlo tendría que ser el primer paso, ¿no? Para poder amplificar este conocimiento. Entonces, educación es muy Es importante. esa educación es súper importante, pero también concientizar que lo que estructura nuestras sociedades es la sumisión de las personas desde las infancias, ¿no? El incesto, el abuso sexual, la violación. Y para eso el año pasado se publicaron 3 libros maravillosos sobre A eso. ver, dinos. Es, El jardín de atrás de Jimena Santaolalla, en la que cuenta la historia de una niñita que es abusada desde chiquita y que crece a seguir metida en relaciones de abuso emocional. Y luego está el libro Triste Tigre de Neige Sino, una francesa, que la abusó de ella su padrastro como de los 7 a los 15 años. Entonces, es cómo hablar de esto. Y es bien interesante, hablando de los señores que no van a cambiar y como su mamá y sus hermanos dejaron de hablar del señor y como que fue un divorcio familiar del señor. Entró a juicio y se tuvo que cambiar de pueblo, ¿no? Entonces, es un caso de estudio. El violador del cuento de Jimena Santaolalla, pues por ahí siguió en el mundo impune. Y luego está una serie de fotografías que se publicaron en un libro que se llama Archiva Oscura de Lorena Wolfer, que es una de nuestras artistas activistas más importantes en México hoy en día, en el que ella conecta su proceso de inicios de demencia
con el abuso sexual que sufrió desde niña. Y ella ahí en ese proyecto de fotografía y de archivo y de escritura conecta cómo fue abusada desde los 3 4 años y luego a lo largo de su adolescencia, y como una forma de estar en el mundo, de pensarse como promiscua, que estaba bien, pero que se dio cuenta de que constantemente estaba siendo seducida. Y ese ser seducida o existir como ente seducido constantemente, también como uno de los rasgos de la naturalización de la sumisión de las mujeres, ¿no? Entonces, estas 3 publicaciones lo ponen sobre la mesa y les recomiendo mucho que los vayan a leer. No, pero pones también sobre la mesa un tema complicado, el tema de las relaciones entre los hombres y las mujeres, o entre las mujeres y las mujeres, lo que sea. Tiene que ver con conceptos como la seducción. ¿Qué es la seducción y hasta dónde? ¿Cómo lo normalizamos? Porque son cosas que están, digamos, en toda la atmósfera, en cuestiones que compras, en la calle, La evidentemente. música de la en la década música. pasada, ¿no? Algo que Claro que claramente es es todo. acoso y Claro. parecería que es un amor pasional, ¿no? No, es acoso. ¿No? Y por ejemplo, con personajes tan famosos y reconocidos como el famoso Bad Bunny, ¿no? Que está en esa línea justamente, que muchos revalidaron frente a todo lo que pasa en Estados Unidos, pero que tiene esa zona bastante incomprensible, ¿no? Terrible, diría. Y tendríamos el segundo libro que mencionabas, el de que hacen el divorcio del agresor toda la familia. Es que eso también tendría que ser el tema de castigos ejemplares. Ujú. Castigos ejemplares a cualquier político o figura pública que ejerza algún tipo de discriminación, violencia en contra de las mujeres. Porque mientras no exista eso y mientras sigamos en él, no pasa nada, o que tu peor castigo es que te van a funar en redes 3 días y al cuarto día ya lo olvidaron, vamos a seguir igual. Bueno, debo decirles que los famosos tendederos digitales o no, a los hombres sí les pegan, ¿eh? Sí les Es pegan, lo que más afortunadamente. dicen, varias personas me han dicho, pero ¿por qué lo hacen? Le digo, pues porque todo el aparato judicial, el sistema de justicia es tan lento o tan ineficaz que las mujeres recurren a eso. Sí, Es sí, la que el única tipo forma no de quiere hacer. ser exhibido, entonces ahí va y Claro, paga. sí, claro. Sí, sí, fue una gran idea de Diana Luz ese. Pues ahora sí que ha funcionado en ese sentido porque incomoda Ujú, y seguramente disuade a que se repitan ciertas conductas. claro. Pero cuando eso está pasando en instituciones tan reconocidas como la UNAM, por ejemplo, pues como que te desarman un poco, ¿no? Dices, esta zona era un poco diferente. Se supone que es una institución autónoma que tiene otras reglas y tiene otros valores. Y de repente cuando las cosas son igual aquí que allá, como que dices, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? En fin, es un tema largo. Es un Muy. tema muy largo, pero yo ahí sumaría que otro punto a discutir sería, más allá de esta justicia punitiva que logramos a través de la cancelación o de la exhibición de los violentadores en el espacio público que les cuesta las carreras, las amistades, ¿no? Eh, Habríamos de tener una conversación sobre la justicia transformativa y restauradora, como para que no vuelva a pasar. Y yo conozco un caso de un colectivo de jóvenes artistas que hubo abuso sexual adentro del seno de esta pequeña comunidad, y los chicos fueron a terapia para repensar y reconstruir su masculinidad y poder ser como reintegrados, que para mí es como un laboratorio de cómo lo tendríamos que hacer en el futuro, ¿no? Ahorita no teníamos de otra más que cancelar a los hijos de la chingada, pero no nos va a funcionar siempre, y esto ha logrado que se retraigan en la manosfera, que haya como esta nostalgia por esta época en la que los hombres no tenían que pensar en su sexualidad ni lo que es la masculinidad y tal, pero necesitamos encontrar la manera de ir para adelante y en que la violencia de género se repruebe categóricamente por todos los miembros de una sociedad, hombres y mujeres. Otra vez, sumemos aliados. ¿Cómo le hacemos? Pues eso podemos empezar en nuestras casas, ¿no? De repente decir, o sea, como la plática incómoda con tu papá, que es 3 generaciones adelante, y decirle, oye, esto ha sido discriminación, esto ha sido violencia con los hijos, los sobrinos, los primos, los tíos, porque muchas veces no son conscientes de ella. Sí. Entonces, finalmente están planteando que debemos reconstruir el concepto de masculinidad, ¿no? Es desmontar esas ideas fijas, hechas, Que han para hecho tanto precisamente, mal. que han hecho tanto mal, claro, porque se reflejan en estructuras más rígidas y más
a otras alturas, digamos, a estructuras de poder que afectan violentamente a las mujeres, ¿no? Lo vemos ya cuando es en macro, pues sí vemos un problema gigantesco, pero eso tiene un sustento que siempre empieza en las casas, en los entornos más inmediatos. Sí. Pues no sé si quieren comentarnos algo más, darnos luz de cómo caminar, hacia dónde ir, qué es lo urgente Lo frente a urgente, yo considero que es hacer conciencia, lo que decías, sanar nosotras y nuestro entorno más cercano para poder hacerlo expansivo. Irmer. Para mí lo que es súper importante tomar en cuenta es que una de las secuelas del abuso es lo que una feminista francesa que se llama Elsa Dorlan llama el dirty care o el autocuidado sucio, es decir, me disuelvo para cuidar a alguien más o me descuido para cuidar a alguien más o me hago daño a mí, ¿no? Pensar en eso como para forma de reconstituirnos y es fabuloso que el gobierno se haga cargo del trabajo de cuidados, pero ¿qué hacemos si las mujeres seguimos existiendo en esa lógica de me borro, me desaparezco, epidemias de anorexia, de depresión y de autolesión, sobre todo también ante la agresión de las redes o, por ejemplo, de aspirar a cuerpos como los de las Kardashian, que para mí son cuerpos pornográficos en el sentido de que en la pornografía solo se enfocan los orificios, ¿no? La boca, la vagina, el ano. Y es como en las cirugías de lo que se usa hoy es como exacerbar estos rasgos, ¿no? De estos cuerpos pornográficos. Entonces, pues, ¿a qué estamos aspirando como sociedad? Y desde qué lugar construir redes de cuidado y cómo vamos a vivir con los señores que no cambian, ¿no? Pero tiene que ver, por todo lo que me están diciendo, también por la economía. Yo creo que el gran paso o los grandes avances que han tenido las mujeres es cuando, por necesidad, la mujer tuvo que salir a trabajar porque no, el sustento no daba con lo del marido nada más, y empezaron a tener y a generar dinero, y ya con dinero en la mano empezaron a decidir ellas qué era lo necesario consumir o comprar para la casa. Yo he visto como que se han liberado, digamos, de esa Y manera. ese es otro capítulo que tendremos que Sí. abordar porque falta muchísimo ahí si hablas de la propiedad privada en México, las pensiones, el sistema de ahorro sigue dominado absolutamente por los hombres. La desigualdad en los salarios también, el acceso a los Bueno, ustedes trabajos. ganan por lo menos 30% menos que por la misma Que tú, actividad, Javier. hombre, que ¿De yo. qué se trata? Sí, es cierto. Y se normaliza, ¿no? Sí. Tienes que esforzarte más. Y además, para llegar a una posición, debes esforzarte más si eres mujer. Y pasar Se- por toda clase de acosos todavía. Así es, que también está muy normalizado ahora sí que en todo el mundo, Sí. a todos los niveles. Pues algo más para concluir. Que sí ha habido avances Sí. y a pesar del caos y de las violencias y de la crisis planetaria de valores, entre otras cosas, sí agradezco vivir en esta época y no en la de mis abuelas que no tenían ni acceso a una cuenta de banco, ¿no? Y en este país. Porque en este también nos quejamos muchísimo, pero tenemos una legislación que está muy por encima de la mayoría de los países. ¿No? Y qué bueno que hablan de los países, porque países tan avanzados como Japón, para que una mujer abra una cuenta bancaria, necesite ir el marido para autorizarlo, si no, no transita. No, sí tenemos una legislación Sí. muy progresista, pero por ejemplo necesitas abogados con perspectiva de género para que se apliquen bien esas leyes, ¿no? Educación. Educación. Otra vez. Lo que Educación. falta. Educación y capacitación. Pues muchísimas gracias, Kimberly. Gracias. Gracias, Fenugard. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta ocasión, en este episodio, pues para ver que todavía nos faltan muchas cosas por construir, por desmontar, para hacer, digamos, un entorno más transitable, más humano para nuestra comunidad. Gracias, los espero aquí la próxima semana y recuerde que puede seguirnos en todas las redes sociales como @lajornadaonline y en TikTok e Instagram como @lajornadapodcast.